Hola, mi equipo y yo vamos a describir la modelación matemática para llegar al tiempo de carga de un supercapacitor y posteriormente mostraremos algunos ejemplos con diferentes valores en resistencias y capacitancia. Podemos observar que el circuito que vamos a analizar en la modelación es un circuito en serie. Por lo tanto, cuenta con varias resistencias y varias capacitancias. Podemos observar que el flujo de la intensidad es en dirección de las manecillas del reloj. Y ahora, con este análisis, podemos definir las polaridades de los voltajes por conversión de signos pasivas. Ahora aquí analizaremos cómo fluye la intensidad en la malla 1 con las polaridades y de acuerdo al flujo de la intensidad. Por lo tanto, la fuente de energía va a ser negativa y por medio de la ley de Ohms, que es intensidad por resistencia, vamos a calcular que es positiva la intensidad por la resistencia 1, porque está fluyendo la intensidad 1 en la malla 1. Y todo va a ser igualado a 0 de acuerdo a la ley de Kirchhoff, que los sumas de voltajes es igual a 0. En la malla 2 haremos un análisis similar, pero ahora con la intensidad 2. Y podemos observar que el voltaje del capacitor 1 va a ser en negativo, el voltaje de la resistencia 2 va a ser positivo y el voltaje de del capacitor 2 va a ser positivo y todo esto va a sumar a 0 y ahora debemos despejar el voltaje del capacitor 1. Aquí podemos analizar una relación íntegra diferencial donde el voltaje del capacitor es igual a la inversa de la capacitancia por la integral de la corriente con respecto al tiempo. Ahora despejamos la intensidad en la integral y ahora analizamos las intensidades. Y para el capacitor 1 podemos observar que como fluyen dos corrientes, se le resta a la intensidad 1 la intensidad 2 y esto va a ser igual a la capacitancia 1 por el voltaje del capacitor en su primera derivada. Ahora analizamos para el capacitor 2 y despejamos la intensidad 2, donde la intensidad 2 es igual al capacitor 2 por la primera derivada del voltaje del capacitor 2. Para representar la corriente de malla, debemos de despejar la intensidad 1 y la intensidad 2. Y nos salen las siguientes ecuaciones y posteriormente sustituimos en la intensidad 1 con este nuevo valor de la intensidad 2 para dejar todo en valores de BC2 primera derivada. Para encontrar el valor del voltaje del capacitor 2, ahora sustituimos las intensidades en la malla 1 y en la malla 2. Podemos observar que es lo mismo, pero sustituyendo. Para resolver el sistema de ecuaciones, para encontrar BC2, debemos de despejar BC1, que es el voltaje del capacitor 1, y posteriormente también debemos de despejar la primera derivada del voltaje del capacitor 1.
Debemos de sustituir estas dos ecuaciones que sacamos en la ecuación anterior de la malla de las mallas para dejar en términos de el voltaje del capacitor 2, dejándonos la siguiente ecuación. Ya que la despejamos, podemos hacer el siguiente análisis. Podemos observar que en una ecuación general de la fuente de energía va a ser igual a A por la segunda derivada del voltaje del capacitor más B por la primera derivada del voltaje del capacitor 2 más C por el voltaje del capacitor 2. Y con esto podemos observar que las ecuaciones que acompañan BC2 segunda derivada y BC2 primera derivada y BC2 son las que representan los valores de A, B y C. Para calcular el tiempo de carga, podemos observar que es modelado por la ecuación de la fuente del voltaje de la fuente de energía sobre S mínimo. Nuestro voltaje es 5 y ahora debemos de transformarlo con Laplace. Por lo tanto, en términos de S, la fuente de energía en términos de S sería igual a A por S al cuadrado por BC2 de S más B por S por BC2 de S más C por BS2 por DS. Ahora debemos de poder despejar para que nos quede un polinomio característico en forma AS cuadrada más BS más C igual a 0. Y por medio del método de la fórmula general calculamos S1 y S2 y usamos los valores de ABC para sacar la fórmula general y que nos dé un tiempo con el S mínimo. Bueno, para la primera modelación del supercapacitor que se nos ha pedido, se necesita que la resistencia RC sea de 1 kilo ohm, el capacitor 1 tenga un valor de 10 microfaradios, el capacitor 2 tenga un valor de 100 microfaradios y la resistencia 1 y 2 tengan un valor de 100 ohms con un voltaje de 5 volts. Al realizar la simulación en MATLAB, podemos obtener tanto el tiempo de carga como el comportamiento que tendrá este supercapacitor. Como podemos observar, su tiempo de carga es de 0.6508 segundos y presenta un comportamiento exponencial. De igual manera, esto lo podemos simular en Multisim, donde tenemos que poner un tiempo final de 1.3 segundos. ¿Por qué 1.3? Porque tenemos que multiplicar el tiempo de carga por 2 para así obtener tanto el tiempo de carga como el de descarga. Y la frecuencia a la cual irá este supercapacitor tiene que ser de 0.768 Hz. ¿Por qué 0.768? Bueno, porque la frecuencia equivale al inverso de dos veces el tiempo, o que esta es igual al inverso del ciclo. Así que al correr Multisim podemos obtener tanto el tiempo de carga como de descarga de un capacitor. El tiempo de carga cabe recalcar que es al 99.3%. Para el tercer ejercicio, queremos sacar un tiempo de carga y descarga con nuestro capacitor. Las variables que nos dan es un RC de 10 ohms, nuestra resistencia 1 que es de 100 ohms, nuestra segunda resistencia que es de otros 100 ohms, nuestra capacitancia de 10 microfaradios, nuestra capacitancia 2 de 100 microfaradios y un voltaje de 5 voltios. Ahora, en nuestro código de MATLAB, teniendo esas mismas variables, lo que queremos sacar es el tiempo de carga en un 99.3%, el cual nos sale como 0.1080. Este mismo número lo tenemos que pasar a nuestro código de Multisim para
que así podamos tener nuestra gráfica. Entonces, representamos los mismos valores que ya teníamos, cambiamos nuestra frecuencia a 4.629 Hz y también duplicamos el tiempo que ya nos había dado nuestro código de MATLAB, que era de 0.1080, y eso nos termina quedando como 0.216. En realidad, este circuito es bastante rápido, no llega ni siquiera al segundo. Así termina quedando nuestra gráfica con ese valor en un 99.3% de carga. Para el caso número 4, se nos pidió modelar de la misma forma, pero con diferentes valores, donde tenemos un circuito RC de 10 kiloohms, una capacitancia de 10 microfaradios, la segunda capacitancia de 100 microfaradios, resistencia 1 de 100 ohms, así como una resistencia 2 y un voltaje de 5. Si nos pasamos al programa de MATLAB, después de simular, el programa nos arroja un tiempo de 5.6 segundos para alcanzar una carga del 99.3%. Esto, para meterlo en Multisim, lo único que tenemos que hacer es duplicar el tiempo para que se nos grafique la carga tanto como la descarga y cambiar los hertz, los cuales se calcula dividiendo 1 entre el tiempo de carga y descarga. Si corremos el programa, podemos apreciar que en la gráfica tenemos el tiempo de 5.6 a una carga del 99.3%. Bueno, ahora para para el 5 se nos brindan nuevos valores que se puede ver ahí en MATLAB. Ahora, bueno, ya que nos vamos a MATLAB, pues, se nos pide calcular el tiempo de C2. Para esto, lo único que tuvimos que cambiar fue el DT, ya que al ser un DT tan chiquito, el tiempo de simulación iba a ser muy largo, por lo que tomamos la decisión de tomarlo como DT igual a 1, y al momento de hacer la simulación, el tiempo de carga al 99.3% es de 50.060 segundos. Ahora, eso pues lo pasamos a Multisim para hacer el circuito RC con estos nuevos valores, y nada más que lo que tuvimos que hacer aquí es aumentar un poco más el tiempo de carga para darle ese tiempo al capacitor que se cargara hasta el 99.3%, así como su descarga. Ahora, para finalizar, en el último punto se nos ha pedido en un circuito RC simple se modele para que cargue a 3 minutos. Y bueno, pues acá se puede observar la resistencia, la cual para que este valor sea de 3 minutos tiene que ser de aproximadamente de 163.636.36 ohms. Y a continuación se mostrará este tiempo de carga. Y bueno, pues ahora faltan solamente 8 segundos para que este capacitor llegue a los 3 minutos y se encienda el foco como se puede observar. Y eso sería todo por nuestra parte. Muchas gracias.